Chamale, doctor especialista en medicina interna, es especialista en medicina del deporte, es jefe de servicio de la clínica médica de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, es miembro y expresidente de la Sociedad de Medicina Interna y expresidente del Foro de Medicina Clínica. Hasta hace unos meses nomás fue el presidente y ahora nos va a deleitar un rato con una de sus especialidades. Elías. Bueno, muchísimas gracias, doctor Espinosa, el expresidente saliente de la sociedad hace muy poquitos días, y bueno, le reitero el agradecimiento por la gestión del último año en plena pandemia. Bueno, vamos a dar lugar a esta charla que va a versar sobre ejercicio físico para estar bien. Ese es el título que el doctor Carlos Pressman nos ha asignado, así que vamos a tratar de honrarlo. Lo primero que le voy a pedir es, ¿nos podemos parar? Párense. Muy bien. Lo otro que les voy a pedir es que por favor levanten sus brazos arriba de la cabeza. Muy bien, acaban de hacer funcionar el músculo supraespinoso que no lo usamos nunca. Muy bien, siéntense y muchísimas gracias por la colaboración. Eso se llama pausa activa, es uno de los grandes problemas que tenemos que encarar como médicos y uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad, y es uno de los problemas que ha mencionado la doctora Patricia recientemente. Vamos a tratar de dedicarnos a evidenciar estos temas y vamos a ver que esto no es nada nuevo, ¿sí? Básicamente, tenemos que saber que biológicamente nosotros estamos aptos para el movimiento. Nosotros somos así como somos, seguro hace 500.000 años, ¿sí? Eso dice la evidencia antropológica genética, aunque la evidencia antropológica de lo que serían los restos óseos dicen que son más o menos hace 1.000.000 de años. O sea que estamos adaptados para el movimiento y somos biológicamente aptos. O sea, tenemos una constitución biológica próxima a la que tenemos hoy. Este es un cuento viejo, ¿sí? En ese momento, la naturaleza, y destacando un poco lo que también se mencionó recién, la genética es la que ha ido evolucionando y nos ha hecho aptos para la supervivencia, y eso es movernos y alimentarnos como podíamos en ese entonces. Los cambios actuales no son de genética, en realidad son de epigenética, que son muy frecuentes, ¿sí? Tanto es así que hay riesgo de que somos tan sedentarios que posiblemente nuestra epigenética nos torne en un mayor riesgo a futuro. Y eso es algo que puede ocurrir no en cientos de miles de años, sino en pocas generaciones. Hay estudios que así lo demuestran, por ejemplo, el sitio que sufrió Holanda por parte de los nazis en el año 44. Ahí hubo desnutrición, fue un sitio que duró un año aproximadamente. Todas las embarazadas de entonces fueron desnutridas. Los niños que nacieron fueron bajo peso. Hoy en día son obesos, diabéticos en una gran incidencia, y eso está demostrado que ha sido a raíz del cambio epigenético que se produjeron en las madres en ese momento, ¿sí? Y estadísticamente está demostrado que Holanda tiene una población de los 70 y pico en este momento, no me acuerdo ya el cálculo cuánto es, pero esos son cambios que vamos a observar. Y esto hace a estos cambios que son epigenéticos, que también atañen a lo que es cómo usamos nuestro cuerpo. Bien, pero nosotros no solamente somos, digamos, tenemos una constitución biológica que así lo hace, sino que también tenemos que incluir como seres culturales a ese movimiento. Es decir, nuestro movimiento también está influenciado sobre nuestra conducta. Somos animales gregarios, ¿sí? Vivimos en grupo, hemos sobrevivido defendiéndonos de esta manera. También la parte cultural tiene mucho que ver en estos tiempos. Vamos descubriendo los movimientos, ¿no es cierto? O sea, tenemos estas características innatas, pero la historia de los ejercicios físicos fueron adquiriendo complejidad y organización a lo largo de la historia. Al principio nos permitía simplemente la supervivencia. Los primeros que están relatados en cuanto al uso de movimientos específicos con fines de salud o con fines culturales de cualquier otra naturaleza, que pueden ser estéticos, que incluye danzas, incluye formas de pintarse el cuerpo, incluye formas en cómo se presenta para escalafonarse dentro de la sociedad. Aparentemente los primeros fueron los chinos, que fueron los que primero descubrieron estas virtudes. Fíjense que el denominado método de educación física, el más antiguo de todos, es el Kung Fu. Tiene 2.700 años.
Y el Kung Fu lo tenemos en la actualidad, fíjense todo lo que ha pasado y toda la disciplina que esto implica para aquellos que disfrutan, digamos, de las artes marciales. Bueno, es más que milenaria la disciplina. En este caso, bueno, dijimos que está culturalizado el movimiento porque tenía fines religiosos y tenían como misión también tratar de recuperar el cuerpo porque estaba inserto allí el alma. Entonces no podemos tener un alma productiva o un alma, digamos, trascendente si tenemos un cuerpo que no la contiene adecuadamente. Entonces esos son los primeros conceptos que los chinos descubrieron y que aplicaron. Mucho más acá se introdujo la gimnasia de la India, a este se le atribuye, digamos, en la misma China, y fíjense que introduce lo que se denomina los 18 ejercicios. En realidad era para tratar de compensar la vida sedentaria que tenían los monjes, que se la pasaban rezando, se la pasaban meditando y se movían nada. Inclusive los rezos que hoy vemos, inclusive de diversas religiones, mientras más se mueven, mucho mejor. Vayan a hacer una plegaria mahometana, a ver si tienen estado físico para hacerlo. Y lo van a hacer 4 o 5 veces en el día. Entonces, estos son los movimientos que hablamos de culturalización, en donde está influenciada la religión y en donde estos antiguos lúcidos no solamente heredaron todo lo que es la religión, sino que también observaban la inactividad del que meditaba demasiado. Se enfermaba más frecuentemente. En la Grecia clásica aparece, digamos, ya toda la influencia de Occidente, de lo que nosotros en este momento estamos viviendo, y lo hacen en dos sentidos. Primero, porque introduce el movimiento físico en la educación, y segundo, que estaba muy bien visto porque eran juegos atléticos que se ponían dentro de lo que son las celebraciones de las fiestas, que tenían algo que ver con la religión. Entonces, la antigua Grecia incluía profundamente ejercicio físico en la vida de las personas, convirtiéndolo en uno de los pilares de su cultura y del sistema educacional. Inclusive hablan de la ética relacionada al ejercicio físico. Mente sana en cuerpo sano, una antigua frase, nos viene de aquí, con el mismo concepto que tenían los chinos. Imposible tener un alma sana en un cuerpo deteriorado. Así que volvemos a los conceptos de integralidad, que esto es común en muchas culturas. Bueno, Platón lo describe en la Cuarta República como una necesidad natural del ser humano para el movimiento. Fíjense que Aristóteles, que era el promotor o el maestro de Platón, estaba de acuerdo, pero él no estaba de acuerdo con las prácticas gímnicas, ¿sí? Él ya observaba acá los síndromes de sobreentrenamiento, fíjense ustedes. Los atletas se enfermaban de cosas raras que no se enfermaban los no atletas. Entonces acá estábamos hablando de lo que era el deporte especializado, el deporte profesional versus el deporte salud, que no son nada que ver una cosa con la otra. Hay un deporte salud, que es el que tenemos que difundir, y un deporte profesional que hace una curva J en el riesgo. Vamos bajando algunos riesgos, pero en la ascendencia empezamos con algunos problemas, con esperanza de vida reducida, inclusive en atletas de alto rendimiento, que están influenciados por su vida profesional. Eso ya lo observaba el mismo Aristóteles. Bueno, Hipócrates se refirió a las prácticas de ejercicio físico como algo importante en la formación que debe desarrollarse en base a penas y esfuerzos. Implica que hay que hacer ejercicio y hay que saber que hay que ponerse a hacer ejercicio. Nosotros más o menos en unos 3 meses desarrollamos el hábito de la actividad física cuando recién arrancamos. Hay que explicárselo al paciente. Antes de los 3 meses, es todo un problema para quien no está acostumbrado a la práctica de deporte, que tenga que hacer actividad física. Y es lo que tenemos todos los días en el consultorio. Doctor, no me gusta hacer ejercicio, no me gusta caminar, nunca lo hice. Bueno, hay que inculcarlo y hay que saber que lleva tiempo y el hábito lo vamos a desarrollar en no menos de 3 meses. ¿Sí? Bueno, Galeno, como corolario de todos los griegos, digamos, que tuvieron en la historia observaciones con respecto a la actividad física, termina, todo el siglo II después de Cristo, de afirmar que la actividad física es importante para el estado de salud de los individuos. Viene luego un periodo de oscurantismo en donde sobrevivíamos como podíamos, la Edad Media, en donde había hambrunas, había, digamos, bajo influencia, sobre todo de
de lo que es la religión, sobre lo que es el exaltar el ideal aristotélico, en donde fue todo, digamos, de alguna manera hasta iconoclasta, es decir, la Edad Media fue todo un periodo oscuro, inclusive para la observación de la actividad física, hasta que aparece el Renacimiento. El Renacimiento es volver a observar lo que los griegos dijeron, 1500 años después. Acá vamos a destacar a Hieronymus Mercurialis. Hieronymus Mercurialis era un médico italiano que por primera vez organiza la gimnasia en 3 dimensiones, una dimensión militar, una atlética y una dimensión médica, es decir, ya empieza a ver la utilidad, ¿sí?, de las prácticas de la actividad física como una forma de trabajo de determinados actores dentro de la sociedad. Más o menos para la fecha, Cristóbal Méndez deja escrito un libro que es el libro del ejercicio corporal y sus provechos. Esto lo hace en España, en Sevilla. O sea, ya tenemos textos en donde se describen cómo realizar actividades físicas determinadas, cómo realizar prácticas de ejercicio físico. En la Ilustración, que se denominaba el siglo de las luces, aparece Jean-Jacques Rousseau, que todos lo conocemos, un filósofo suizo, que empieza a introducir el concepto de actividad física al aire libre y a inculcarlo desde los primeros momentos de la vida. O sea, los niños ya tienen que observar la práctica del movimiento y de la actividad física. Entonces él hablaba de una gimnasia educativa, ¿sí? Es uno de los considerados como primeros precursores de introducir en la currícula de la formación de los niños a la actividad física. Los pioneros como país en esta observación fueron Alemania, ¿sí?, ya en el año 1750 aproximadamente, introdujeron un movimiento que se llamaba sociopedagógico, que se conocía como filantropismo pedagógico, dentro del cual, dentro de la currícula de formación de los niños, estaba la actividad física, el ejercicio físico, lo que sería la educación física. Fíjense qué antiguo que es todo esto. Bueno, estas son frases de Rousseau. La vida activa, el trabajo de los brazos, el ejercicio, el movimiento, ha llegado a ser de tal modo necesarios que no podría renunciar a ellos sin sufrir. Reducirle de golpe a una vida muelle y sedentaria sería aprisionarle, encadenarle, mantenerle en un estado violento y contrañido. Yo no dudo que su humor y su estado de salud no quedasen con ello igualmente alterados. O sea, hasta observaba que quien es activo físicamente tenía una predisposición para relacionarse con el entorno social distinto. Bueno, queréis pues cultivar la inteligencia de vuestro alumno. Fíjense cómo hasta inclusive veía que la actividad física, como hoy lo reconocemos, es ventajosa hasta para el aprendizaje, ¿sí?, para el mismo desarrollo. Cultivar la fuerza de esa inteligencia para gobernar, ejercitar continuamente su cuerpo, hacerle robusto y sano para hacerlo sabio y razonable, que trabaje, que actúe, que corra, que grite, que esté siempre en movimiento, que sea un hombre de vigor y pronto será por la razón. Todos esos son los consejos que Rousseau en 1700 le dio al sistema educativo pretérito por entonces, ¿no es cierto? Surge luego el movimiento higienista, que es de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es una necesidad debido a la industrialización. Acá todavía estamos con algunos estertores derivados de la revolución industrial de los ingleses, en donde se encerraban en fábricas, en donde el vapor implicaba una gran ventaja para poder hacer masivos los productos, pero era toxicidad, era encierro, era largas jornadas laborales, eran movimientos repetitivos. Entonces, por una simple necesidad de mejorar la calidad de vida, surgen estos que se denominan movimientos higienistas. Esto lo observó como autor Baden-Powell, aunque él fue otro parecido a Aristóteles. Él no estaba de acuerdo en hacer deportes porque desarrollaban un carácter competitivo del cual él no estaba de acuerdo, ¿sí? Claro. Bueno, acá tenemos otro autor catalán que también dejó algo escrito con respecto a un tratado sobre higiene pública, y fue publicado en el año 1847, en donde él observa cuáles son las recomendaciones para poder salir de esta realidad social en el momento en donde la epidemia de sedentarismo se empezaba a observar.
Aparece luego el movimiento fitness, muy a pretérito en la década de los 70, pero fíjense que acá siempre está influenciado como todo por la historia, donde aparece en Estados Unidos. ¿Y en contraposición de qué? Y bueno, porque ellos veían que en Europa del Este los jóvenes brillaban en los Juegos Olímpicos. Entonces teníamos que tener la contrapartida norteamericana. Entonces el movimiento fitness tenía como condición aumentar la condición física de los escolares estadounidenses y el objetivo era mejorar el aspecto cuantitativo de la condición física, no el cualitativo. Y lo que se buscaba era rendimiento, pero no necesariamente con una orientación saludable. Es así como conocemos más que todo en Europa del Este, porque esto era así en su momento antes que el Comité Olímpico Internacional pusiera una edad para poder competir. Teníamos niñas de 11, 12 años que brillaban en gimnasia artística, en gimnasia deportiva, que competían y ganaban, pero nadie contaba que a los 18 años estas chicas estaban destruidas, dejaban la disciplina y después nadie más se acordaba de ellas, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver con esas tendencias históricas en cuanto al ejercicio físico. Ya cerca de la década del 80 aparece la historia del movimiento del ejercicio, pero centrado en la salud. Acá aparecemos como sociedad global, con nuevas conciencias ante esto que denominaban globalmente enfermedades modernas, pero en realidad son todos los riesgos cardiovasculares que nosotros conocemos. Ahí es donde se va difundiendo socialmente de que el ejercicio físico forma parte de controlar esos riesgos cardiovasculares. La obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial tienen influencia e impacto en aquellas personas, digamos, que son sedentarias y bajan notablemente esos riesgos en aquellos que practican actividad física. En ese movimiento educativo hacia la salud, nos centramos en el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, como recién se acaba de destacar. O sea, estamos adquiriendo la conciencia social de que eso es así. Este es un pequeño resumen de todo esto. Bueno, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud en la actualidad respecto a nuestras recomendaciones para practicar actividad física? Para practicar ejercicio físico. Bueno, hagamos alguna salvedad. Vamos a hablar de actividad física en todo aquello que es movimiento que implique gasto energético. Eso es actividad física. Ejercicio físico agrega cuestiones de movimientos repetitivos con un fin determinado. Por ejemplo, correr, por ejemplo, lanzar, por ejemplo, nadar. Y cuando hablamos de deporte, a eso le agregamos reglas. ¿Sí? Esos son los tres conceptos básicos que tienen que ver con la actividad física, el ejercicio físico y los deportes. La Organización Mundial de la Salud, luego de la revisión de múltiples autores, de gente que se ha dedicado a estudiar epidemiológicamente la influencia del ejercicio físico sobre el ser humano, dice claramente, la actividad física es importante para la salud del corazón, del cuerpo y de la mente. Contribuye a la prevención y a la gestión de enfermedades no transmisibles. Puede colaborar en reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad. Mejora las habilidades del razonamiento, el aprendizaje y el juicio. Asegura el crecimiento y el desarrollo saludable en los jóvenes. Mejora el bienestar general. Y acá viene la estadística, que es lo que recién mencionó Patricia. 1 de cada 4 adultos en el mundo no alcanza los niveles de actividad física recomendados. Eso es en el mundo y la Argentina lo demuestra en la última encuesta. Se podrían evitar 5 millones de fallecimientos al año con un mayor nivel de actividad física de la población mundial. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20 a un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan el nivel suficiente de actividad física. Y esto es lo más preocupante, más del 80% de los adolescentes del mundo tienen un nivel insuficiente de actividad física. De ahí es que la obesidad está pasando a ser obesidad adolescente. Imagínense lo que va a ser el futuro. Imagínense la epigenética, lo que puede llegar a ocurrir, si esto ya lo hemos visto demostrado en algunas poblaciones, imagínense lo que puede ocurrir con esto. Hay algunos mitos que hoy no son tanto. Se dice que quien practica actividad física de niño tiene más facilidad para poder hacerla de adulto y eso es cierto. El metabolismo muscular, el crecimiento muscular, la capacidad de hipertrofia, la permisividad o la disposición de fibras musculares de los diversos tipos que conocemos, es mucho más fácil poder, despertarlo en etapas adultas si es que hemos sido niños activos. Entonces, imagínense que esto tiene fundamental importancia. Si arrancamos siendo sedentarios de chicos, ¿sí? Vamos a tener adultos
ciertamente enfermos e intolerantes al ejercicio, a un futuro cuando se den cuenta que deben ser activos para ser sanos. ¿Qué recomendamos? Ejercicio físico. Fíjense que arrancamos de lactantes menores de 1 año, ¿sí? No son chicos que tengamos que dejar que hagan lo que quieran. Estos chicos tenemos que estimularlos, ponerlos boca abajo, por lo menos 30 minutos todos los días, que estimulen los músculos, que luego van a ser los músculos gravitacionales. No los dejemos largo tiempo sentados en un silloncito o en un andador, ¿sí? Hay que respetarles la psicomotricidad. Si sabemos por pediatría que primero ni siquiera sostenemos la cabeza, a los 3 meses sostenemos la cabeza, a los 6 nos podemos sentar, a los 9 nos paramos y al año caminamos, bueno, no hace falta que lo pongamos en un andador, porque lo que vamos a lograr es hacerle perder el reflejo de caída, que es muy importante. Por lo general, la naturaleza, y Tata Dios dijo que los chicos por lo general se caen más frecuentemente de cola, ¿sí? Pero cuando se caen de cabeza, tienen que tener la capacidad de poder, por reflejo, poner los brazos adelante. Cualquiera que haya ido al hospital de niños van a ver que se puede distinguir muy fácilmente las lesiones de un chico de andador de un chico que no ha usado andador. El chico que usa andador se cae de cara y tiene lesiones de la cara, porque no sabe caer. Tienen que aprender a caer. Y eso es en etapas muy pretéritas. Hay que dejarlos dormir mucho, como ustedes ven acá, ¿sí? Tiene que tener un sueño reparador, tiene que tener siestas incluidas. Fíjense, cuando tenemos la etapa de 1 a 2 años, ya está parado, no va a caminar como un adulto, pero tenemos que dejarlo que juegue, que explore, ¿sí? Que comparta con otros niños. Va a dormir un poco menos de horas de sueño que si tuviera menos de 1 año, pero tenemos acá que empezar a poner en el peso esto que es muy importante, que es estar frente a la pantalla. No pasar más de 1 hora en actitud sedentaria frente a una pantalla, que eso nos pasa a todos. Para que se quede quieto, metele un jueguito, metele una pantalla, metele algo que lo estimule. Eso no está bien. Si va a estar en forma sedentaria, la recomendación es que participe de la lectura y la narración de cuentos, pero por el ser humano, no por la pantalla. ¿Está? Entonces, estas son recomendaciones que ya la Organización Mundial de la Salud ha dejado perfectamente tabuladas. ¿Qué pasa a los 3 o 4 años? Las recomendaciones son las mismas, va a dormir un poco menos, pero vamos al aire libre, estimulación al aire libre, contacto con la naturaleza. Venimos de la naturaleza, volvamos a la naturaleza, ¿sí? Cuando estamos entre los 5 y los 17 años, tenemos que tratar, bueno, acá me olvidé de mencionar algo en lo que es el tiempo. Fíjense lo que están recomendando. No menos de 180 minutos al día, o sea, 3 horas diarias de movimiento, de los cuales por lo menos 1 hora tienen que ser movimientos moderados e intensos, ¿sí? La recomendación en la adolescencia es no menos de 1 hora al día de ejercicio físico de moderado a intenso, ¿sí? Eso es para estimular un montón de variables, no vamos a poder describirlas a todas por razones de tiempo, pero van desde variables metabólicas, cardiovasculares, osteomioarticulares, habilidades neurológicas que tienen que ver con la calidad del movimiento, con las habilidades desarrolladas. Acuérdense de Howard Gardner, que describió las inteligencias múltiples allá por el 83, dentro de las cuales una de ellas es la habilidad del movimiento. Si psicomotrizmente no lo hacemos de entrada, vamos a tener chicos que van a ser poco inteligentes en el movimiento. A eso vamos, ¿sí? Con respecto a los adultos en forma genérica, hay un montón de detalles de hacer que no vamos a tener tiempo de poder desarrollar, pero no tenemos que tener menos de 150 a 300 minutos semanales de ejercicio con actividad física aeróbica intensa durante al menos 75 minutos semanales. Fíjense si están haciendo eso, ¿sí? En los adultos mayores tiene algo que ver la misma recomendación, pero acá hagamos hincapié en que el adulto mayor necesita estimular algunos componentes que hacen también a su calidad de vida, pero también a la prevención de esto que es un flagelo y es las caídas. Los 65 años, todo adulto se va a caer 1 vez al año. Y en adelante las caídas van a ser más frecuentes y llegando a los 70 años esa caída determina la morbimortalidad del ser humano.
Fíjense, una mujer de más de 80 años que caiga, que haga una fractura isquiática nomás, sin ir más lejos, que no requiere nada más que cirugía, o sea, ni hablemos de que tengamos que operarla. El tiempo de reposo que necesita para la consolidación de la fractura, la sarcopenia que va a desarrollar como tal, la dificultad en la postura erecta por los mareos y la pérdida de los reflejos de la presión arterial que esto implica, van a determinar la morbimortalidad de estas personas, si no las cuidamos adecuadamente. Entonces la idea es prevenir que no se caigan. Y si se caen, que tengan técnicas adecuadas para poder levantarse, o que tengan la suficiente capacidad de poder saber pedir auxilio. Por ejemplo, caer, estirarse, aprender a rodar, ponerse boca abajo e intentar pararse hasta que venga alguien a ayudarlos. Una caída en un adulto mayor que tiene en el piso frío, digamos, que puede yacer durante 6 horas, 7 horas, aparte que va a tener toda la circunstancia del dolor por la caída y de las fracturas posibles, también lo predisponemos a la aparición de neumonías por broncoaspiración o a otras lesiones más serias derivadas del tiempo que está tirado y que no sabe levantarse. Entonces el ejercicio físico colabora a que tengamos por lo menos el reflejo de poder llamar por teléfono, de poder ponernos cómodos cuando tengamos edad avanzada y nos caigamos. Ahí se macan igual que yo la doctora. Bueno. Muy bien. ¿En el embarazo se puede hacer ejercicio? Sí, señor. Se debe hacer ejercicio. No en la misma intensidad, por supuesto, que digamos, en periodos de no embarazada. No seguramente van a correr un maratón de 42 kilómetros. Si van a hacer natación, no nos vamos a tirar de panza. Seguramente vamos a salir desde abajo, ¿sí? Y cuando cumplamos las 30 semanas de embarazo, le vamos a recomendar a la embarazada que no se meta porque ya se pierde el tapón mucoso, eso aumenta el riesgo de infecciones relacionadas al contacto con el agua. Hay una serie de recomendaciones en el embarazo, pero la embarazada debe practicar actividad física. Tenemos que considerar que la embarazada es hiperlaxa debido a los cambios hormonales que producen para prepararla para el parto. Entonces, ejercicios de intensidad elevada, levantar pesos exagerados, la puede predisponer a lesiones. La temperatura corporal es importante, así que tampoco vamos a hacer ejercicios demasiado intensos aeróbicos, como para que la temperatura aumente, que eso puede influenciar sobre el feto, ¿sí? Y más en días de calor. O sea, hay observaciones determinadas para la condición de embarazada que deben ser contemplados. Hay ejercicios físicos recomendados en enfermedades crónicas, ¿sí? Hay, lamentablemente no lo vamos a poder desarrollar, pero en enfermedades crónicas, si no son enfermedades que estén en un PUCE, por ejemplo, si tengo un PUCE de artritis reumatoide, indudablemente no voy a poder practicar actividad física. Resuelto el PUCE, toda articulación que se vea rodeada de buena musculatura va a tener menos dolor, va a tener más congruencia articular y va a tener mejor evolución y no va a tener la sarcopenia que se produce en esas condiciones. Por dar un ejemplo, si estoy ciclando un paciente por un cáncer, seguramente en el momento de ciclado, por los efectos colaterales del fármaco que estemos utilizando y el decaimiento que eso le implica, seguramente no vamos a poder practicar actividad física en ese momento, ¿sí? Pero en los intervalos sí, porque todo va a ser beneficioso en su nombre. En discapacidad hay protocolos especiales para la realización de actividad física y está bien demostrado que en discapacidad, tanto en niños como en adultos, es estimulante y es beneficioso para su evolución y para su prevención de complicaciones. ¿Cuáles son las valencias del ejercicio físico en general? Desarrollar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, o sea, la capacidad de poder hacer ejercicio en forma prolongada, la coordinación, el equilibrio y la velocidad. La velocidad, les hago un pequeño hito en mi comentario, el que no nació veloz nunca lo va a hacer, así que no se preocupen mucho por la velocidad. Y si son viejos y se ponen lentos, no le exijamos velocidad a un viejo porque lo único que vamos a lograr es que se caiga y que se ponga nervioso. Entonces, esto sí, lo estimulemos en la medida que lo que la genética nos ha permitido, pero no es tan importante ser veloz. Sí, las otras valencias tenemos que tratar de conservarlas. Todos los sistemas relacionados tanto en el organismo como en la vida de relación están perfectamente demostrados que son beneficiosos practicando actividad física. Para cerrar, doctor Pressman, consideraciones prácticas cuando tengamos que recomendarle ejercicio físico a nuestros pacientes. Explotar y desarrollar las capacidades individuales. Si soy bueno para el golf, bueno, anda a jugar al golf porque voy a estar estimulado. Si soy bueno para el tenis, bueno, anda a jugar al tenis.
Ahora, si le digo, che, mira, anda a nadar porque es muy bueno pero no me gusta nadar. No, pero anda a nadar porque es muy bueno nadar. No le gusta nadar, no se va a aprender. Entonces, contemplemos los gustos, ¿sí? La recomendación es utilizar la mayoría de los segmentos corporales, los músculos grandes, los músculos proximales, los 3 trenes, tren superior, medio, inferior. Eso es lo que tenemos que recomendar. No empezar en un sedentario con músculos decondicionados. Nuestra naturaleza es caminar, así que el tren inferior seguro lo tenemos como para aguantar nuestra caminata. Entonces, caminar es un buen ejercicio, pero en un sedentario mandarlo a nadar con un tren superior totalmente decondicionado, o como acabamos de ver, que no usamos ni siquiera el supraespinoso, la primera brazada hacemos una tendinitis de supraespinoso. Entonces, contemplemos no hacer gastos energéticos exagerados en grupos musculares que están decondicionados. Y para eso están los profes de educación física, para hacer ejercicios de acondicionamiento general que llevan aproximadamente un mes y después sí, lo que quieran practicar. Las actividades deben ser sostenibles en el tiempo, acorde al gusto del individuo. Hay que regularizar una rutina, pero periódicamente cambiarla para poder permanecer, digamos, con la práctica y el beneficio. Hay que recuperar el tiempo de recuperación en entrenamientos. Mientras más viejo uno se hace, para el que está acostumbrado a hacer actividad física, necesita más tiempo de recuperación. A los 30 años puedo hacer ejercicio 2 horas todos los días en doble sesión. Pero a los 50 años seguramente voy a hacer 1 hora y pasando los 60 años voy a necesitar hacer día de por medio, porque los tiempos de recuperación así lo exigen, ¿sí? Bien, realizar ejercicio también es desarrollar un estilo de vida activo. Todo lo que estamos pasando ahora, estamos todos sentados en esto. Tratemos de usar los pies, no usemos el vehículo. Si nos podemos bajar en el colectivo una parada antes, lo hagamos. Salgamos a hacer las compras caminando, ¿sí? Usemos menos los medios de transporte y tratemos de movernos más. Tiene que haber accesibilidad socioeconómica y si yo estoy con la plata justa y capaz que al golf no pueda ir, porque si tengo que pagar la cancha, comprar el equipo, posiblemente no lo pueda hacer. Entonces contemplemos ante quién estamos parados para dar una recomendación. Asesoren siempre en hidratación y nutrición, y hay nutricionistas para tal fin, y hay médicos especialistas que se ocupan de esto. Estimulemos siempre la sociabilización de la actividad física, en conjunto, el equipo de running, el equipo de fútbol, el equipo de hockey, ¿sí? Estimular la formación activa de los más chicos, que es lo que ya hemos mencionado, y nunca dejar de incluir a nuestros adultos mayores, ¿sí? Eso es muy importante. Gracias por su atención. Por razones de tiempo, si por ahí no hay tiempo para hacer preguntas, mi correo electrónico, con gusto les contesto la inquietud que corresponda. Gracias.